Buenos días. Hoy voy a abordar un tema fundamental para comprender el estado actual y los desafíos futuros de la sociología del derecho en Ecuador. Mi nombre es Verónica Costales y esta materia es sociología jurídica a cargo de la docente Michelle Espinosa. Ecuador tiene retos y para ello voy a analizar qué estudia esta disciplina en nuestro país, qué aspectos no han sido suficientemente investigados y cuál es el impacto en la formación académica, así como el debate sobre los problemas públicos. Los retos de la sociología del derecho en el Ecuador. Es tan importante estos temas porque hay que arrancar definiendo la sociología del derecho, la contextualización de la sociología del derecho en el Ecuador. Primero es importante entender que la sociología del derecho, según García Torres, del 2020, interpreta como que es una disciplina que se dedica a analizar el derecho como un fenómeno social, entendiendo su evolución, sus funciones en la sociedad y cómo los diferentes aspectos jurídicos se relacionan con los procesos sociales. En Ecuador, la sociología del derecho ha venido desarrollándose como un campo en construcción, con una historia que atraviesa múltiples etapas y enfoques. La sociología del derecho en el Ecuador no es un campo cerrado ni definitivo, más bien es una disciplina que controla, que continúa en proceso y que va controlando poco a poco su consolidación, con diversos enfoques teóricos y metodológicos que buscan explicar cómo el sistema jurídico influye en las desigualdades, en la integración social, en los procesos de exclusión e inclusión de distintos grupos sociales, como dice González en el 2017, porque son temas centrales de estudio social. En particular, su análisis se ha centrado en temas como la exclusión social basada en género, etnia, discapacidad y clase social, aspectos que serán fundamentales para entender los retos actuales. ¿Qué estudia actualmente la sociología en el Ecuador? La sociología del derecho en el Ecuador está en relación o guarda relación entre el sistema jurídico y los grupos sociales, y se analizan las teorías de exclusión e inclusión relevantes a los hitos legislativos como la Ley de Seguridad Social y las reformas agrarias. Se busca entender cómo las leyes y estructuras jurídicas impactan en la realidad social y en particular en los grupos vulnerables o marginados, como habla Zambrano Moya en el 2025. Es tan importante que nosotros no perdamos que la historia de la Constitución es tremendamente importante. Y antes de entrar a la historia constitucional y las desigualdades, también teníamos que tomar en cuenta que otra línea de estudio importante es el papel del derecho en la construcción de las desigualdades y cómo las construcciones jurídicas pueden tanto como reforzar, así también desafiar dichas desigualdades. En otro nivel, se analizan los discursos jurídicos y su impacto en la ciudadanía, así como los litigios estratégicos que buscan promover cambios sociales. Entonces tenemos que, desde la Constitución de 1830, pasando por una evolución normativa, llegamos a la Constitución del 2008. Y es así como ha transcurrido la historia de la sociología jurídica en nuestro país. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. ¿Qué aspectos aún no han sido suficientemente estudiados en la sociología del derecho en el Ecuador? El derecho y la construcción de desigualdades. Aunque existen estudios sobre los efectos del derecho en la exclusión social, aún faltan investigaciones exhaustivas sobre la relación entre las instituciones jurídicas y las culturas indígenas y afroamericanas, ecuatorianas, especialmente en sus propios términos. La pluralidad jurídica y las luchas por reconocimiento de saberes y prácticas tradicionales todavía no se encuentran en el centro del análisis sociológico jurídico en Ecuador, como dice Vázquez Calle en su libro en el 2024. Asimismo, se requiere mayor atención a las nuevas formas de violencia institucional,
y también las formas de resistencia de los movimientos sociales que desafían el orden jurídico tradicional. La sociología del derecho debería ampliar sus horizontes para estudiar cómo las comunidades vulnerables enfrentan y modifican las leyes desde lo más profundo de sus propias perspectivas, lo que implica un análisis intercultural que es necesario, así como son necesarios los derechos colectivos. Luego tenemos también que hay áreas insuficientemente estudiadas, ¿no? Porque hay una carencia de investigaciones que aborden el impacto del sistema judicial en la vida cotidiana de las personas en zonas rurales y marginadas. Aunque se conocen las desigualdades y las exclusiones, hay poca comprensión sobre cómo las prácticas judiciales afectan especialmente a los grupos sociales excluidos y cómo estos actores contribuyen a transformar o reproducir el orden jurídico. Otra área aún poco explorada en la relación entre la formación de jueces y abogados y otros actores del sistema jurídico con las desigualdades sociales, la sociología del derecho debería incidir en la formación profesional, en la ética judicial y en el análisis de cómo los sesgos sociales se reflejan en las decisiones judiciales. Así nosotros tenemos que la formación de actores jurídicos y sesgos sociales son tremendamente importantes, porque finalmente se observa que la disciplina necesita fortalecer los marcos teóricos y la metodología del contexto, así como las mediciones cualitativas y participativas que enfrenta la sociología del derecho en el Ecuador versus nuestras instituciones jurídicas. Pero, ¿cuál es el impacto de la sociología del derecho en la formación académica y en la discusión de problemas públicos en Ecuador? Desde la perspectiva académica de Agüero, Contreras y Pérez Peña del 2020, ellos mencionan que la sociología del derecho aporta un enfoque crítico indispensable para que los estudiantes de derecho entiendan que las leyes, las instituciones, no son abstracciones neutras, sino productos de relaciones sociales, culturales y políticas. Esta disciplina permite formar profesionales con una visión más integral, plural y ética, capaces de analizar y cuestionar los marcos normativos desde una perspectiva social y de derechos humanos. Este enfoque crítico y social ayuda a los futuros abogados y jueces a comprender que su labor no solo consiste en aplicar la ley, sino en promover justicia social y equidad, especialmente en sociedades tan diversas como la ecuatoriana. Además, fomenta en los estudiantes actitudes reflexivas, críticas y éticas respecto a la práctica jurídica, priorizando los derechos colectivos de los problemas sociales. En cuanto a su impacto en la discusión de los problemas públicos, la sociología del derecho en Ecuador ha permitido abrir espacios para debates sobre temas relevantes como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la protección de las personas con discapacidad, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. La disciplina ha contribuido a comprender que el derecho no puede ser ajeno a los problemas sociales y que las leyes deben responder a las demandas sociales y culturales, especialmente las que buscan superar las desigualdades estructurales. Es por esto que el fortalecimiento de los marcos teóricos y metodológicos, tanto en enfoques cualitativos, en métodos participativos y contextos, dentro del contexto ecuatoriano, son tremendamente importantes. En cuanto a su impacto en la discusión de los problemas públicos, la sociología del derecho de Ecuador ha permitido abrir espacios para debates sobre temas relevantes como la igualdad de género, los derechos de los pueblos, etcétera, ya lo había mencionado. Asimismo, esta disciplina impulsa la participación de la ciudadanía en la construcción y revisión del sistema jurídico. Es por esto que el impacto en la formación académica y discusión pública debe promover un diálogo entre los actores académicos y además no solamente en los académicos, sino en los políticos y los sociales, como por ejemplo los movimientos sociales indígenas que han utilizado contribuciones sociológicas para argumentar en favor de sistemas jurídicos propios,
lo cual enriquece las discusiones sobre el pluralismo jurídico y autonomía. También tenemos como conclusión retos y potencial, que es imperante hablar de un cierre de todo esto que hemos tratado en este video. Los retos de la sociología del derecho son diversos y complejos, aunque se ha avanzado en comprender cómo el sistema jurídico interactúa con los grupos sociales y cómo puede reforzar o desafiar desigualdades, aún enfrenta importantes desafíos. Entre esos destaca la necesidad de ampliar su campo de estudio para incluir otras culturas, saberes y formas de resistencia, así como profundizar en la relación concreta entre las instituciones jurídicas y los actos sociales en distintas regiones y contextos. Además, la disciplina debe fortalecer su impacto en la formación de abogados y jueces, promoviendo una visión inclusiva, crítica y ética del ejercicio profesional, y particularmente tiene un papel crucial en el análisis y discusión de los problemas públicos actuales, ya que el derecho debe promover los cambios que contribuyan para una cohesión social. Por ello, la sociología del derecho en el Ecuador tiene todavía un largo camino por explorar y mejorar, pero su potencial para transformarlo tanto en la academia como en la realidad social es indiscutible y fundamental para seguir avanzando hacia una justicia social genuina. Gracias por haberme escuchado y espero esto sea de aporte para la sociedad y dentro de la materia de sociología jurídica.